El carácter insular de las Canarias ha facilitado la explotación de los recursos del mar. Además de la pesca, la propia agua marina constituye también un tesoro para la economía canaria. En Lanzarote eran numerosas las zonas en las que se recogía el agua del Atlántico para extraerle la sal, un producto muy importante en la conservación y condimentación de alimentos. La explotación de las salinas en Lanzarote comienza pues relativamente muy pronto después de su conquista. Ya estimamos que fue Sancho de Herrera quien inicia la primera salina, que es conocida como la del Río, situada al norte de Lanzarote y en la cara que mira hacia La Graciosa. Ya tenemos la documentación desde 1500, lo que hace que esta sea la primera salina no solo de Lanzarote, sino de Canarias, y tiene una estrategia pues muy importante porque era el elemento básico para la conservación de los productos más importantes para la dieta en cuanto a la conservación, como es la del pescado y la de la carne. La última ampliación y etapa de construcción que tuvo fue en 1770, por lo tanto estamos viendo unas salinas que tienen un inicio en el siglo XVI, pero que luego tienen una visión igual que la que tuvo en el siglo XVIII. En la actualidad, las salinas más importantes que todavía quedan están situadas al noroeste de Lanzarote. Bueno, aquí estamos delante del charco de Janubio, que es un lago de agua salada que entra el agua filtrada desde la playa de Janubio, filtrada por debajo de la arena, y aquí pues, o sea, el charco nunca se vacía, sino siempre tiene un nivel de agua porque el fondo del charco está casi al nivel del mar, y entonces en invierno sube más el nivel todavía que en verano. Y aquí es donde se recoge el agua para bombear a las salinas, desde el charco, y se bombea a las salinas arriba al caño y va recorriendo todo el conjunto de todas las salinas. A lo largo de las costas de Lanzarote se distribuían varias salinas. Además de las primitivas salinas del río, situadas bajo el risco de Famara, se trabajaban también las de la zona de Cocoteros. En Costa Teguise aparecieron unas pequeñas salinas denominadas de los charcos, pues estas se formaban por la humedad del mar que salpicaba las rocas. El agua quedaba depositada en pequeños charcos de donde las mujeres recogían la sal una vez evaporada el agua. En los lugares que en un principio eran zonas improductivas en el litoral, se crearon zonas económicamente prósperas debido a la extracción de la sal. Desde el inicio, las salinas tuvieron una importancia para la economía básica, tanto como para la manutención de las propias personas con la conservación de los alimentos, como una exportación regional. Pero no fue relativamente tan importante la producción como lo será después, como la que tiene una función muy importante de apoyo a la pesca. Las salinas se explotaron en los 4 puntos cardinales de Lanzarote, siendo las más productivas y las de mejor calidad las situadas en la zona occidental, como las salinas de Janubio. La sal es bastante de buena calidad. Lo que pasa es que hay que saberla trabajar también y recoger, porque los alrededores de la sal, de las salinas, deben de estar siempre limpios y que no haya polvo. Porque si tiene eso, que donde hay salitre, si la tierra está muy seca, hay más polvo que en otros sitios.
Y entonces como la sal para el consumo hay que cogerla blanca, pues hay que proteger todos los alrededores de la salina. Pues como ustedes verán, la bomba echa el agua en el caño recorre todas las salinas, lo que marca por fuera el exterior de la salina, y después el caño tiene varios compartimientos para ir repartiendo el agua a los cocederos donde uno la necesita. Como ustedes ven, esta es la compuerta que se abre para echar el agua para los cocederos y se quita la compuerta que es de madera para que el agua entre. Antiguamente el agua ascendía hasta el caño por la fuerza de los molinos. Después, estos fueron sustituidos por motores alimentados con grupos electrógenos que hacían a estas salinas menos dependientes de las condiciones meteorológicas. Bueno, como ustedes verán, el agua sale desde el charco, hace un recorrido por fuera de la salina y se va depositando en los cocederos para que el agua vaya cogiendo graduación y después va bajando de un cocedero a otro, que hace todo el recorrido hasta llegar aquí a la salina. Y entonces aquí en la salina se va recogiendo la sal, se echa arriba de los talugos y después de que se recoge la sal, se van llenando las salinas para la próxima recogida, que tardará sobre unos 15 o 20 días. La acción del sol ha evaporado el agua, dejando en el fondo de los cocederos la sal ya lista para recoger. Las técnicas para la recolección apenas han variado y siguen utilizándose las mismas herramientas que antaño. Un rastrillo para remover la sal y una pala y un carretillo para sacarla de los cocederos. Incluso la construcción de los cocederos es prácticamente la misma que antaño. El fondo de los cocederos, tanto el fondo como las paredes, están hechas de barro. El barro se le pone barro y después hay que darle pisón para que el barro se vaya criando una base, y después las paredes también se le da pisón, pero las paredes se enforran en piedra para que la batiera del agua no saque el barro. Ahora el piso es todo de barro. Hasta principios del siglo XX, los barcos pesqueros salían del puerto con sus bodegas cargadas de sal para conservar el pescado. Sin embargo, la próspera situación de las salinas comenzó a cambiar. Y a medida que la industria frigorífica se iba haciendo cada vez más importante, ya la salinera no podría haber subsistido el volumen que teníamos. Numerosas personas, porque no, la mano de obra no es mecanizada, es absolutamente trabajos a mano, pasaron a tener que tener un reciclaje profesional evidente. La sal es un producto barato que ya apenas se emplea para salazón. Su futuro está en entredicho. Sin embargo, la conservación de las salinas supone salvaguardar un patrimonio natural. Están calificadas como zona de especial protección para las aves y un patrimonio histórico que marcó la vida de los habitantes de Lanzarote. La salina es la imagen del mar en la tierra. La importancia de su pasado debe conservarse por su herencia y por su indudable aportación estética al paisaje.